¿Alguna vez has tenido esa sensación de que alguien especial se aleja de ti y no entiendes por qué? Como si de un momento a otro esa persona que era presencia se convirtiera en silencio. Y por mucho que intentes fingir que todo está bien, en el fondo algo aprieta, una angustia susurra. Estás perdiendo a alguien importante. Quizás este dolor que sientes hoy no sea solo una fase o un malentendido. Tal vez sea Dios tratando de advertirte, tratando de mostrarte que algo necesita cambiar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que escuches ahora podría ser la respuesta exacta por la que has estado orando. Dios te está llamando urgentemente, y Él quiere abrir tus ojos a algo que tu corazón no podía ver. Porque cuando Dios habla, no es para infundir miedo, sino para despertarte. Despiértate antes de que la pérdida sea definitiva, antes de que se rompa el vínculo, antes lo que fue una bendición se convierte en arrepentimiento. Tal vez esté demasiado ocupado, demasiado distraído o demasiado herido para notar las señales. Pero Dios vio todo, vio las lágrimas escondidas de esa persona, escuchó los largos silencios que alguna vez estuvieron llenos de palabras, sintió que la frialdad reemplazaba un amor que alguna vez estuvo lleno de calidez. Y es por eso que envía este mensaje. Estás a punto de perder a alguien importante y aún puedes evitarlo. ¿Alguna vez has pasado por esto? ¿Alguna vez has sentido que una relación pendía de un hilo y a nadie parecía importarle? ¿Alguna vez has tenido la impresión de que Dios quería decirte algo, pero lo ignoraste, pensando que era solo paranoia o necesidad? Bueno, ahora es diferente, porque esta palabra viene directamente de su corazón hacia ti, y no es coincidencia que estés aquí ahora. Hay algo en juego, alguien está en riesgo, y hay un propósito detrás de esta alerta. A veces pensamos que tendremos más tiempo, que mañana será mejor, que al final todo sale bien, pero el mañana siempre llega, y la reconciliación no siempre ocurre cuando esperamos demasiado. Lo que Dios está diciendo ahora es, presta atención, esta persona todavía te ama, pero se mantiene callada porque lo ha intentado todo, y si no haces nada, vas a perder. Eso es fuerte, lo sé, pero es exactamente por eso que debes escuchar con atención, porque puede ser la última oportunidad de restaurar lo que silenciosamente se está rompiendo. Quizás Dios ya te haya dado señales antes, a través de una conversación, a través de una separación inesperada, a través de una oración que tocó tu corazón. Pero ahora está siendo claro, Él te está llamando a actuar, a tomar una posición, a abrir tus ojos y tu corazón antes de que se cierre la puerta, antes de que se rompa el vínculo, antes de que el amor se convierta en anhelo. Y no creas que se trata solo de una relación romántica. Podría tratarse de un amigo, un familiar, alguien de tu hogar, alguien que Dios puso en tu vida con un propósito y que el enemigo está tratando de quitar por descuido, indiferencia o falta de perdón. Y cuando Dios habla tan claramente, no es para asustarte, es para rescatarte. Es porque Él todavía cree que puede haber sanación, restauración y reconciliación. Y si este mensaje te está conmoviendo de alguna manera, si de alguna manera sentiste que te estaba afectando, entonces abre tu corazón y compártelo conmigo aquí en los comentarios. A veces, cuando escribimos lo que sentimos, algo se abre en nuestro interior. Y puede ser que tu experiencia, tu arrebato o incluso tu duda ayuden a alguien más que también esté escuchando este mensaje en estos momentos. Dale me gusta a este video si sientes que Dios te ha hablado hasta ahora. Esto no es solo un clic, es una forma sencilla de decir, estoy aquí y me llegó esta palabra. Y cuando haces esto, YouTube entiende que este contenido tiene valor y comienza a mostrar este mensaje a otras personas que también necesitan esta alerta, esta dirección, esta atención. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti quiere más comprensión, más fuerza, más dirección de Dios para tu vida. Entonces, suscríbete al canal. En verdad,
porque cada día hay una palabra nueva que podría ser exactamente lo que necesitas escuchar en ese momento. Y estar aquí con nosotros caminando juntos es crear un espacio de fe, de consuelo, de esperanza. Y esto solo es posible porque estás aquí, participando, sintiendo, respondiendo a esa voz que ya no te llegó por casualidad. Cuando Dios quiere hablar, cruza el tiempo, rompe cualquier barrera y encuentra maneras inesperadas de tocar nuestros corazones. A veces es a través de un verso, otras veces es a través de un sueño o a través de una situación que nos hace perder el equilibrio. Pero hoy, Él eligió este mensaje. Y si estás aquí, es porque hay algo muy preciado en riesgo y el cielo se está moviendo para no dejar que lo pierdas. Estás a punto de perder a alguien importante. No porque Dios quiera que sufras, sino porque necesita que despiertes. Hay una batalla invisible detrás de escena en tu vida. Mientras luchas con las dudas, la rutina, las distracciones e incluso las heridas no resueltas, el enemigo intenta utilizar el agotamiento emocional para alejar a las personas, debilitar las conexiones e interrumpir los propósitos que fueron escritos por Dios desde el principio. Y cuando Él dice que alguien se está alejando, no te está diciendo que huyas desesperado. Él te está diciendo que mires con los ojos correctos, con los ojos del alma, con el corazón abierto, porque el dolor que estás sintiendo hoy puede ser un reflejo de algo espiritual que comenzó silenciosamente y ahora se está haciendo visible. Lo que estás viviendo puede ser uno de esos momentos en los que por fuera todo parece normal, pero por dentro todo pide ayuda a gritos. Y Dios ve esto. Él ve lo que usted aún no ha podido expresar con palabras. Él entiende cuando intentas ser fuerte, cuando reprimes el llanto, cuando evitas las conversaciones por miedo a perder para siempre. Pero la verdad es que el tiempo se acaba y esa persona que Él te dio, que camina contigo, que es parte de tu camino, puede que se esté cansando de esperar un gesto, un cambio, una decisión. Por eso este mensaje es urgente, porque hay personas que aman en silencio, pero que también se rinden en silencio. Y eso es exactamente lo que Dios quiere evitar. Quiere romper este ciclo. Quiere evitar que repitas viejos errores, que tardes demasiado en actuar, que sigas dejando que el orgullo hable más que el amor. Y todo comienza con una elección, un cambio de mentalidad, una mirada más sensible, un corazón más dispuesto. Quizás estés pensando que es demasiado tarde, pero con Dios nunca es demasiado tarde cuando decidimos escuchar, cuando nos ponemos a disposición para restaurar, para pedir perdón, para volver a amar. A veces es un simple "te entiendo" lo que salva una relación. A veces será que Dios una oración para sanar algo que parecía perdido. Pero debemos dejar de huir, deja de ignorar las señales, porque cada segundo puede marcar la diferencia cuando lo que está en riesgo es algo que Dios mismo ha puesto en tu vida. No subestimes la importancia de esta persona. Podría ser alguien que ora por ti, que te ha perdonado tantas veces en silencio, que incluso cuando está herido todavía cree en ti. Podría ser alguien que ya ha pensado en irse, pero que aún permanece, esperando un gesto tuyo. Y este gesto no tiene por qué ser grandioso, solo tiene que ser verdad. Porque cuando el amor es real, no exige perfección, solo pide presencia, sensibilidad y un poco más de coraje para no dejar escapar algo raro. Dios te está revelando una verdad oculta. No toda pérdida ocurre con gritos, peleas o despedidas. Algunas pérdidas son lentas, silenciosas y casi invisibles. Ocurren cuando nos acostumbramos demasiado, cuando dejamos de estar agradecidos, cuando dejamos de preocuparnos. Y ahí es exactamente donde el enemigo siembra confusión, frialdad, duda. Pero cuando Dios te advierte, es porque quiere cambiar el final de la historia. Quiere mostrarte que es posible prevenir una caída, recuperar lo que se te escapa de las manos
y restaurar lo que parecía demasiado agrietado para continuar. El riesgo puede ser mayor de lo que imagina. Puede estar vinculado a tu propósito, a tu futuro, a las promesas que aún están por cumplirse. No es solo una persona, es un enlace. Es una parte esencial de tu construcción emocional y espiritual. Y cuando Dios muestra esto tan claramente, está extendiendo su mano para que no repitan viejos errores, no actúen en automático, no vivan como si nada estuviera pasando. Porque lo es. Algo se está moviendo y necesitas estar despierto. Así que detente un momento y piensa, ¿quién es esta persona? ¿Qué ha representado ella en tu vida? ¿Qué has dejado de hacer por miedo, orgullo o descuido? Y si hoy fuera vuestro último día juntos, ¿qué dirías? ¿Qué cambiarías? Estas preguntas pueden parecer duras, pero son necesarias, porque solo quien enfrenta la verdad puede encontrar el camino a la restauración. Escribe aquí en los comentarios una palabra que defina cómo te sientes en este momento. Puede ser entiendo, alerta, necesito actuar o cualquier otra cosa que represente este momento entre tú y Dios. A veces, un simple comentario es el primer paso hacia una gran transformación. ¿Conoces esa separación repentina que no entendiste? Ese silencio que empezó pequeño, pero fue creciendo poco a poco, apoderándose de conversaciones, gestos, miradas. Esa frialdad que parecía solo cansancio, pero que hoy se ha convertido en distanciamiento emocional. Puede parecer solo una fase, una mala racha, pero ¿y si te dijera que esto va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver? ¿Y si te dijera que esa frialdad tiene raíces espirituales, que hay una influencia que intenta borrar lo que Dios escribió con tanto cariño en tu historia? A veces no nos damos cuenta de lo lejos que nos estamos alejando hasta que miramos hacia un lado y vemos un vacío donde antes había una presencia. Y ese vacío duele. Duele porque sentimos que todavía amamos, pero ya no sabemos cómo demostrarlo. Duele porque la conexión que existía parece haber sido robada por algo invisible, silencioso, que entró por la rutina, por las heridas no cicatrizadas, por las palabras que no fueron dichas, o peor aún, por las que sí lo fueron. Mucha gente se pierde. Piensan que el enfriamiento es el fin, pero no lo es. El enfriamiento es el síntoma. Lo que está en juego es mucho mayor. Eso es lo que hay detrás. Son fuerzas que intentan desgastar tu fe, tu visión, tu sensibilidad. Detrás de esta separación puede haber un cansancio espiritual que se produjo sin estridencias, pequeños gestos ignorados. Los dolores se alimentaron, la falta de oración conjunta, el exceso de individualismo, las prisas, el orgullo, la falta de escucha. Esto crea un distanciamiento que no siempre es físico, pero que igualmente duele. Y Dios está mirando, te ve tratando de entender qué pasó, dónde empezó todo a desmoronarse. Y más que eso, está tratando de mostrarles que todavía hay una solución. Tal vez te identifiques con la sensación de estar en un ambiente donde la presencia está ahí, pero el corazón ya no está, donde la persona que amas aún vive contigo, pero los sueños ya no se comparten, las sonrisas ya no tienen el mismo brillo y la conexión que antes era tan natural ahora requiere esfuerzo. Esto no es solo emocional, esto es espiritual, porque lo que es importante para Dios siempre será blanco de ataques. Y cuando Dios une, el enemigo intenta dividir. Por eso te trajo aquí, porque todavía hay tiempo para recuperarse. Todavía hay tiempo para transformar esta frialdad en reconciliación, esta separación en acercamiento, esta duda en decisión. Pero se necesita coraje para salir a la superficie, porque la curación solo llega cuando afrontamos de frente lo que nos duele, lo que nos aleja, lo que nos enfría. Y puede ser que el enfriamiento ni siquiera haya comenzado en ti. Podría ser que la otra persona esté librando una batalla interna de la que no tienes idea. Tal vez esté enfrentando algo emocionalmente pesado, espiritualmente confuso, y todo lo que necesita es alguien que vea más allá del comportamiento, alguien que la comprenda, que ore por ella, que se quede, incluso cuando todo le grita que se rinda.
No estás solo en este proceso y no es el único que ha pasado por esto. El dolor de la separación es más común de lo que parece, pero pocos tienen el coraje de afrontarlo con fe y madurez. Muchos prefieren guardar silencio, protegerse y esperar a que la otra persona actúe. Pero a veces eres tú quien fue elegido para ser el instrumento de reconexión. Eres tú quien lleva la llave de la transformación. Porque cuando uno de los dos decide pelear, llega Dios con lo imposible. Esta fase puede parecer Pero Dios está final. diciendo que es solo una advertencia, una alerta para que no te pierdas en el automático, un llamado para que no dejéis que la frialdad domine lo que aún tiene valor. Es posible rescatar el amor, incluso cuando parece lejano. Es posible reavivar la esperanza, incluso cuando todo parece agotado. Pero hay que dar el primer paso, y ese paso comienza en el espíritu, no en la carne. Comienza con humildad, con sensibilidad, con discernimiento. Te lo advertí en sueños, en señales. Os hablé a través de canciones, a través de silencios que os molestaban, a través de pequeños gestos que os tocaron profundamente. Pero ahora es el momento de escuchar de verdad, abriendo tu corazón, sin reservas. Dejar de justificar lo que se está perdiendo como si fuera normal. No es normal. El amor que se enfría no es normal. La desaparición de la atención no es normal. Y lo sabes. Por eso vine aquí, con palabras que parecen simples, pero que llevan el peso de un llamado profundo. Restaurar lo que silenciosamente se está rompiendo. Una llamada de atención, antes de que el tiempo apague lo que aún puede reavivar. Te conozco más que tú mismo. Sé cuando finges que todo está bien solo para evitar la confrontación. Veo cuando sonríes por fuera, pero por dentro te preguntas cuánto durará esta distancia. Sé que extrañas lo que alguna vez fuiste, quien extraña conversaciones que hoy ya no ocurren, de abrazos que se convirtieron en gestos mecánicos, de palabras que ahora solo existen en la memoria. Y también sé que crees que lo has probado todo, pero tal vez lo intentaste a tu manera, y ahora es el momento de probar el mío. Necesitas detenerte un momento y escucharme con el corazón. No se trata de señalar culpas, se trata de curación, se trata de elegir volver a amar, aunque el dolor diga que no vale la pena. Se trata de no acostumbrarse a lo que duele, lo que divide, lo que enfría, porque cuando reúno a dos personas, escribo una historia, pero toda historia necesita cuidado, presencia, esfuerzo. Y cuando el esfuerzo termina, entra el enemigo. Entra sigilosamente por los espacios que dejaste abiertos, por la indiferencia, por las palabras fuera de lugar, por los silencios mal interpretados. Lo que estás viviendo ahora puede parecer confuso, pero yo soy un Dios que aclara. Puede parecer tarde, pero soy un Dios que convierte el tiempo perdido en testimonio. Puede parecer que el otro lado ya se ha rendido, pero yo soy un Dios que renueva los corazones. Pero, antes de actuar allí, necesito que me permitan actuar aquí, dentro de ustedes, porque toda verdadera transformación comienza desde dentro. Comienza cuando dejas de luchar con tus propias armas y me das el control. ¿Recuerdas cuántas veces pediste direcciones? ¿Cuántas oraciones has hecho diciendo, Dios, muéstrame qué hacer? Bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora, mostrándote que el camino no es escapar, ni resistir, ni culpar. Es humillarse, es orar, es comprender que amar también es decidir, que retener a alguien es más que esperar a que el otro se quede. Es construir un lugar seguro, emocional y espiritual donde esa persona quiera quedarse. ¿Crees que este dolor que sientes es simplemente carencia? ¿Crees que este malestar surgió de la nada? No, te dejo sentir, porque el dolor, cuando se comprende, puede ser un camino de regreso. No quiero que vivas automáticamente, en relaciones vacías, en relaciones sin esencia. No quiero que aceptes la separación como el final, porque mientras hay amor, hay esperanza. E incluso cuando el amor parece dormido, puedo despertarlo todo de nuevo.
Es necesario dejar de intentar ganar esta guerra con las mismas actitudes que la provocaron. Tienes que dejarme realmente meterme en esta situación. Llámame a esta relación, esta amistad, esta conexión que pende de un hilo, porque cuando entro, restauro, devolví lo que el mundo intentó quitarme. Respiro vida donde solo había cansancio, pero no invado. Espero que me llamen. No intentes hacer todo solo. No te crié para vivir cara a cara. Te creé para que dependieras de mí. Y ahora más que nunca necesitas esa dependencia, porque tus palabras no alcanzan, pero las mías pueden derribar muros. Tus gestos ya no se tocan, pero el toque del Espíritu puede curar heridas que nadie ve. Pero eso no sucederá si sigues ignorando las señales. Hablé a través del dolor, hablé por ausencia. Ahora estoy hablando claro, y lo que hagas con esa palabra definirá los próximos pasos. Esta persona que se aleja, te pongo en tu vida con un propósito. Ya lo sabes. Sabes que no fue casualidad. Sabes que hubo oraciones involucradas. Sabes que hubo promesas. Entonces, ¿por qué dejarlo así? Sin luchar, sin orar, sin actuar. No se trata de asfixiar al otro con miedo a perder. Se trata de amar sabiamente, regar con paciencia, para reconstruir con fe. La frialdad no gana cuando el amor insiste, y soy el autor del amor que insiste. Ahora escribe aquí en los comentarios. Escuché tu voz. ¿Recuerdas a Sansón? La fuerza que tenía, el propósito que llevaba, cuánto había invertido Dios en su viaje. Y aún así, ignoró las señales. Dios advirtió a Sansón varias veces, pero él prefirió cerrar los oídos. Eligió seguir sus propios deseos, confiar en personas en las que no debería confiar, jugar con el peligro como si nada pudiera tocarlo. Se creía invencible, protegido por el don que Dios le había dado. Pero incluso los regalos pueden perderse cuando no hay obediencia. Y cuando Sansón cayó, no fue todo de repente, fue poco a poco. Perdió visión, discernimiento, dirección. Se alejó de su propósito hasta perderlo todo, incluida su libertad. Y todo empezó con una elección: no escuchar la voz de Dios en el momento adecuado. Esta historia no está en la Biblia por casualidad. Es un reflejo de lo que puede suceder cuando dejamos que el aviso divino se convierta en un eco lejano. Cuando pensamos que siempre tendremos más tiempo, cuando anteponemos nuestras emociones a la misión que Dios nos ha encomendado. Sansón no perdió sus fuerzas de la noche a la mañana. Perdió porque voluntariamente le reveló su secreto a alguien que no lo respetaba. Y lo que se suponía era sagrado se convirtió en debilidad en las manos equivocadas. Ahora piensa conmigo. ¿Cuántas veces has sentido que estabas entregando lo valioso en manos de alguien a quien no le importaba? ¿Cuántas veces te has dado cuenta que te estabas alejando de lo sagrado, no porque quisieras, sino porque te volviste complaciente, distraído, dejando que la voz de Dios se perdiera en medio de la rutina? El error de Sansón fue no amar. Estaba ignorando las señales. Era insistir en el camino equivocado, incluso después de que Dios mostró que había peligro. Y esto también nos pasa a nosotros, cuando no logramos proteger lo que es importante, cuando intercambiamos discernimiento por carencia, cuando dejamos de valorar a quien Dios ha puesto de nuestro lado. Hay muchas personas que pierden relaciones valiosas porque dejaron de escuchar, porque prefirió reaccionar a su manera en lugar de arrodillarse y preguntar: Dios, ¿cómo quieres que lidie con esto? Hay hogares que están siendo destruidos no por falta de amor, sino por falta de escucha, por orgullo, para respuestas duras, por silencios prolongados que se convirtieron en muros. Y cuando vemos, el que antes nos miraba con cariño, ahora nos mira con cansancio. Esa conexión que alguna vez pareció eterna, ahora es frágil y pide ayuda. Pero la historia de Sansón también nos muestra algo más. Incluso cuando todo parecía perdido, Dios todavía tenía un plan. Incluso después de la caída, incluso después de la vergüenza, Dios escuchó la última oración de Sansón. Y esto demuestra que por mucho que cometamos errores, por mucho que nos desviemos o por mucho que ignoremos las señales,
Mientras haya arrepentimiento, todavía hay redención, pero hay que llegar al punto de perderlo todo para finalmente abrir los ojos. Esta es la verdad oculta que pocos quieren afrontar. La mayoría de las pérdidas comienzan con una semilla de descuido, con una mala elección, con un silencio no curado, con una oración pospuesta. Y cuando no protegemos lo que es sagrado, siempre alguien intenta quitárnoslo. Así como los enemigos de Sansón estaban al acecho, esperando que él les entregara lo que Dios les había encomendado, hay situaciones que rodean tu vida hoy, esperando que te rindas, te canses, te calmes. Pero a diferencia de Sansón, todavía tienes tiempo. La caída aún no ha ocurrido. La pérdida todavía se puede evitar. Y esta es la parte más poderosa del mensaje. Dios les está mostrando el detrás de escena espiritual de este dolor, esta separación, esta confusión, no para acusarte, sino para despertarte. Porque cuando despiertas, todo cambia. Cuando decides escuchar, hasta lo imposible se vuelve accesible. Cuando entregas el control y permites que Dios actúe, lo que estaba oscuro comienza a aclararse. Por eso es necesario tomar en serio esta palabra. Ella no es solo bonita, ella es necesaria, porque hay decisiones que se están formando ahora en el cielo en base a su respuesta aquí en la tierra. Hay promesas que se están alineando, esperando simplemente su disposición a obedecerlas. Y tal vez esa persona que se está alejando de ti, en el fondo, solo esté esperando que vuelvas a escuchar la voz de Dios. Porque cuando escuchas, cambias. Y cuando cambias, todo lo que te rodea comienza a alinearse también. Escribe aquí en los comentarios una palabra que traduzca cómo te hizo sentir esta historia. Podría ser despertar, quebrantamiento, nuevo comienzo, o lo que sea que surja de tu corazón. Porque esta palabra será como un sello, una señal de que no solo escuchaste, sino que decidiste reaccionar. El silencio no siempre es ausencia. A veces es el sonido más fuerte de un corazón que ya no sabe pedir ayuda. Y Dios conoce ese sonido. Escucha lo que nadie dice. Siente el dolor que el otro intenta ocultar con sonrisas, frases prefabricadas. Él ve las emociones detrás de escena que a menudo pasan desapercibidas, incluso para las personas más cercanas a nosotros. El silencio puede parecer frialdad, pero en realidad puede ser agotamiento. Podría ser un grito susurrado pidiendo ayuda, un tímido intento de no crear más conflictos, de no cargar más peso. Y ahí es exactamente donde mucha gente se equivoca. Piensan que la distancia es desprecio, cuando en realidad es cansancio. Hay personas que han gritado pidiendo atención con gestos, con miradas, con intentos de conversación, pero como no fueron escuchados, eligieron el silencio como defensa. Porque el silencio protege cuando no se entiende el discurso. Y ahí es cuando todo empieza a cambiar. Porque el silencio se convierte en un muro invisible entre dos corazones que aún se aman, pero que ya no pueden alcanzarse. Y cuando este silencio no se discierne, se profundiza, convirtiéndose en desinterés, hasta que el vínculo se debilita sin que nadie se dé cuenta. Pero Dios entiende, Él se da cuenta de todo. Él sabe cuando alguien guarda silencio no por malicia, sino por miedo. Miedo a iniciar otra pelea, miedo a no ser valorado, miedo a hablar y no ser tomado en serio. Y tal vez, hoy, la persona que tienes a tu lado esté exactamente en ese lugar, en silencio, mirándote, pero sin hablar, escuchándote, pero guardando palabras que ya no encuentras el valor de soltar. Y tú, automáticamente, puedes estar interpretando todo mal, pensando que ya terminó, cuando en realidad todavía hay un grito atrapado en su pecho que dice: escúchame de verdad, mírame de verdad. Y si miras más profundamente, recordarás los días en que este silencio no existía, de los días en que todo era más ligero, y te darás cuenta de que algo se perdió en el camino, y que tal vez dejaste de preguntar cómo estaba realmente. Dios te está mostrando esto ahora porque no quiere que pierdas a alguien valioso por no saber escuchar el silencio.
porque hay dolores que no se pueden revelar con palabras. Hay heridas que no sangran por fuera, pero están abiertas por dentro, y el Espíritu Santo es experto en mostrarte lo que los ojos no captan. ¿Sabes por qué este mensaje te conmueve tanto? Porque sabes que alguien cercano a ti es diferente. Ese algo ha cambiado, que el brillo desapareció de los ojos, que las respuestas se hicieron cortas, que el tiempo juntos disminuyó sin explicación, y por mucho que intentes convencerte de que es solo una fase, tu corazón lo sabe. Sabes que la brecha está creciendo, sabes que el silencio se está convirtiendo en un hábito, y Dios te está diciendo ahora, no lo ignores, porque lo que parece tranquilo por fuera puede estar pidiendo atención por dentro. Es hora de romper este muro invisible, ir más allá de las palabras, utilizar la sensibilidad que proviene del espíritu y no del ego, porque quien ama necesita aprender a escuchar incluso cuando no hay sonido. Es necesario prestar atención al comportamiento, entre líneas y pequeños gestos. A veces es un café dejado sobre la mesa, una mirada que busca atención, un suspiro profundo. Dios quiere darte este discernimiento. Él quiere que seas un canal de sanación y no de dolor, que seas una respuesta y ya no una decepción. No estás escuchando esta palabra por casualidad. Este silencio que estáis viviendo, ya sea el vuestro o el de los que tenéis al lado, necesita ser interpretado con los ojos del cielo, porque lo que está en juego no es solo una comunicación fallida, es un vínculo espiritual que está siendo puesto a prueba. Es una alianza emocional la que está siendo atacada. Y mientras el enemigo intenta silenciar tus sentimientos, Dios quiere activar en ti la sensibilidad para comprender antes de que se vuelva irreversible. El impacto de ignorar este silencio puede ser mayor de lo que cree, porque no todas las despedidas se anuncian. Algunas se viven en silencio durante meses hasta el día en que se vuelven inevitables. Pero todavía tienes tiempo de cambiar el tono. Es hora de hacer preguntas más profundas. Es hora de crear un espacio seguro para que los demás se abran. Es hora de ser quien escucha y no solo quien espera ser escuchado. Porque donde hay verdadera escucha, hay sanación. Donde hay empatía, hay reconexión. Y donde hay sensibilidad, Dios actúa. Es sorprendente cómo nos acostumbramos con la presencia del otro, con pequeños gestos, con las palabras que antes conmovían a la gente y ahora apenas se notan. Y en esta rutina automática, perdemos detalles que contienen verdades profundas. Dios te está mostrando que, muchas veces, dejar a alguien que amas no ocurre de la noche a la mañana. Se construyó poco a poco, en el silencio de actitudes, en palabras dichas sin pensar, en momentos en los que estabas físicamente presente, pero emocionalmente distante. Y eso duele, porque ahí reside una verdad difícil de afrontar. No siempre el otro tiene la culpa. A veces, la distancia que sentimos es consecuencia directa de algo que vino de nosotros. Y Dios, en su gracia, no revela esto para avergonzaros, sino para sanaros. Él te está llamando para que veas lo que no querías ver, porque mientras señalas el silencio de los demás, el cielo te está mostrando que también hay un silencio dentro de ti, un vacío que proviene de la negligencia espiritual, de la falta de sensibilidad, de la falta de discernimiento sobre lo que realmente importa en este camino. No se trata solo de no escuchar a los demás, sino de no escuchar la voz de Dios. Y cuando eso sucede, todo a nuestro alrededor se desequilibra. Tal vez hayas puesto tanta energía en otras áreas de tu vida, trabajo, compromisos, metas, que te has olvidado de cuidar lo que sostiene tu base emocional, tu conexión con Dios y con aquellos que Él ha puesto a tu lado. Y esta desconexión espiritual se refleja en todo, en los diálogos que se marchitan. No lo toques, se enfría. En las miradas que antes buscaban y ahora evitan, en el cansancio que no es físico, sino del alma, porque cuando el espíritu enferma, las relaciones se enferman con él. Y aquí es donde ocurre el punto de inflexión más doloroso,
pero también más transformador. Cuando el Espíritu Santo te confronta con amor, mostrándote que mucho de lo que se está desmoronando a tu alrededor tiene una conexión con lo que se ha descuidado dentro de ti. No es que no te guste, es solo que dejó de alimentar el amor. No es que no te importe, es solo que dejó de mostrarlo. Y ante esa ausencia de intención, el vínculo se debilitó. Y ahora te enfrentas a una encrucijada. Seguir fingiendo que todo está bien o admitir que necesitas volver al centro, al corazón de Dios. Y eso no te hace débil, te hace humano. Te convierte en alguien que tiene el coraje de reconocer que has perdido el camino, pero que quiere encontrar el camino de regreso, el camino de la sensibilidad, de la presencia real, del cuidado intencional. Porque toda verdadera transformación comienza cuando enfrentamos la verdad que evitamos durante tanto tiempo. Cuando aceptamos que el impacto de nuestras decisiones o nuestra inacción es real y que solo hay una manera de sanar: volver al origen, regresar a la intimidad con Dios. Es Él quien te mostrará qué hacer. Es Él quien revelará las actitudes que es necesario cambiar. Es Él quien os dará la sabiduría para volver a acercaros, para pedir perdón, para reconstruir con paciencia lo que un descuido rompió. Pero hay que estar dispuesto. Es necesario salir del papel de víctima y comprender que a veces, incluso sin quererlo, también fuiste un instrumento de daño. Y está bien reconocerlo, porque Dios trabaja con los sinceros. Él transforma el corazón arrepentido en un vaso nuevo, listo para llevar nuevamente el amor que se estaba vaciando. No hay milagro sin reconocimiento, y el milagro más grande que Dios quiere hacer hoy puede que no sea externo, sino dentro de ti. Una reconfiguración de tu mentalidad, una renovación de tu mirada, una decisión de dejar de justificar la frialdad con excusas y empezar a calentarse con gestos. Abandonar la postura defensiva y revestirnos del manto de la humildad. Aceptar que el amor necesita ser regado, incluso cuando el otro no lo está regando, porque el amor maduro no espera a que el otro comience. Decide continuar. Sabes lo que está en riesgo y tal vez recién ahora se está asimilando. Lo que parecía simplemente un distanciamiento emocional es en realidad una consecuencia espiritual. Y si no lo cuidas, puede convertirse en una pérdida irreversible. Pero Dios no te trajo aquí para presenciar otra despedida. Él os trajo para que despertéis, para que podáis levantaros y decir: ya basta, ya no ignoraré lo que Dios me está mostrando. Y a partir de ese despertar, todo empieza a cambiar. Dios está preguntando: ¿qué hiciste con el amor que puse en tu vida? ¿A dónde se fue ese cuidado que alguna vez fue constante? Esa intención de sorprender, ese esfuerzo por comprender antes de juzgar, ese deseo de proteger. ¿Te diste cuenta cuando todo esto empezó a desaparecer? ¿O dejaste pasar los días pensando que el amor sobreviviría por sí solo? El amor necesita ser alimentado. Hay que cultivarlo con actitud, con presencia, con intención. Porque cuando dejas de invertir, no muere inmediatamente, sino que empieza a marchitarse. Dios no te dio este amor por casualidad. Él te confió una misión. El amor no es algo que recibimos para que nos sirvan. Es algo que recibimos para ser mayordomos. Y cuando lo tratas como si fuera algo, su valor se disuelve en la vida cotidiana. Y esto es lo que a muchos les ha pasado. Empiezan con intensidad, con promesas sinceras, con una fuerte alianza emocional. Y poco a poco, sin darse cuenta, van cambiando esto por la frialdad de una rutina sin presencia. Y luego, el amor que era fuerte se hace pequeño, hasta encajar en el espacio del silencio incómodo. Y aquí es donde Dios te confronta con una verdad que quizás hayas estado tratando de evitar. La negligencia emocional también es una forma de abandono. Puedes estar ahí todos los días, pero si tu corazón está lejos, los demás lo sienten. Y Dios también lo siente. Él nota cuando el amor que te dio dejó de ser una prioridad y se convirtió en un peso, una obligación, algo automático. Y lo más delicado es que la mayoría de las veces
Esto no pasa porque seas una mala persona. Sucede porque te dejas distraer, porque trabajaste demasiado, porque olvidaste que amar requiere trabajo. Sí, pero es un trabajo que vale cada esfuerzo. Dios te está llamando a una profunda introspección. Él está susurrando en tu espíritu: hijo, hija, he puesto un amor en tus manos. ¿Qué has hecho con él? Y esto no es generar culpa, es generar conciencia, porque la culpa paraliza, pero la conciencia libera, abre espacio para la transformación. Y esta transformación comienza cuando te preguntas: ¿cuándo dejé de manifestarme? ¿Cuándo dejé de escuchar con atención? ¿Cuándo dejé de orar por esta persona? ¿Cuándo comencé a ella siempre estuviera ahí, incluso si no hacía nada por ello? Es en estas preguntas donde Dios revela las respuestas. Es en esta confrontación interna que Él cambia tu mentalidad. Y ese cambio es todo lo que necesitas ahora mismo. Porque antes de intentar rescatar lo que hay en el exterior, es necesario restaurar lo que hay en el interior. Tu comprensión, tu visión, la forma en que has interpretado la separación. No toda la frialdad proviene de los demás. A veces nació en el espacio que no lograste llenar. Y cuando te das cuenta de esto, no con rebelión sino con humildad, entonces Dios realmente comienza a obrar. Incluso podrías decir: pero ya lo intenté. Pero Dios te pregunta: ¿lo intentaste con las motivaciones correctas? ¿Lo intentaste con amor o con orgullo herido? ¿Intentaste demostrar un punto o curar un dolor? Porque lo que impulsa el intento define el resultado. Y si lo intentas de nuevo, ahora guiado por la sensibilidad del espíritu, el impacto puede ser totalmente diferente. Puede haber reconciliación, sí. Puede haber una nueva oportunidad, pero comienza contigo, en el momento exacto que eliges reconocer, reflexionar y cambiar de dirección. El amor no es una emoción constante, es una decisión continua. Y si Dios te ha puesto hoy frente a este mensaje, es porque quiere enseñarte a decidir nuevamente. Elegir amar, incluso después de la frustración. Elegir acercarse, incluso después de la distancia. Elegir escuchar, incluso después del silencio. Camino de quien ha madurado en la fe. No actúa por impulso, actúa por discernimiento. Y cuando Dios encuentra un corazón así, se mueve con poder. Actúa en lo invisible. Transforma lo que parecía perdido en un testimonio vivo de restauración. No necesitas fórmulas, necesitas sinceridad. Es necesario volver a la esencia. Necesitas recordar por qué empezaste, por qué elegiste a esta persona, por qué Dios se cruzó en tu camino. Y en lugar de mirar todo lo que salió mal, comience a mirar todo lo que aún podría salir bien. Porque mientras haya aliento, Dios sigue escribiendo. Y si Él te confronta ahora es porque todavía ve esperanza, todavía ve un propósito, todavía cree que este amor se puede curar, todavía hay tiempo. No perdiste, pero necesitas moverte ahora. Esta es la voz de Dios que resuena en lo profundo de vuestro corazón, como una advertencia que lleva esperanza. Lo que parece lejano todavía se puede recuperar. Lo que se ha desgastado con el tiempo todavía se puede restaurar. El amor, que hoy está callado, herido, escondido, aún puede volver a florecer, pero no sucederá solo. Dios les está mostrando que hay un camino posible, que hay restauración a la vista, pero requiere movimiento, requiere entrega, requiere acción intencional y verdadera humildad. No estás al final de la línea, estás en el punto de decisión. Y aquí es donde muchas historias cambian de rumbo. El punto en el que quien escucha la voz de Dios decide actuar de manera diferente. Decide deponer tus armas, soltar tu orgullo, romper el silencio, soltar el control, volver a aprender a escuchar, a tocar, a valorar. Porque cuando el cielo decide hablarte tan claro, no es para generar peso, es para liberar la transformación. Dios no insistiría en este asunto si no hubiera algo precioso todavía guardado en esta relación, en este vínculo, en esta historia. Pero Él te da una clave.
Debes actuar ahora. No se trata de prisa, se trata de decisión. Hay cosas que solo se pueden salvar cuando se tratan de Él. Y a veces, ese tiempo está a punto de expirar. Dios no trabaja con el tiempo cronológico, trabaja con el tiempo a propósito. Y hay propósitos que están esperando tu posicionamiento. Mientras titubeas, el enemigo avanza. A medida que te demoras, la frialdad se fortalece. Mientras tú piensas en dar el primer paso, es posible que tu pareja esté pensando en darle el último a Dios. Y sin embargo, Dios está diciendo, todavía hay tiempo. Y si Dios está diciendo esto, entonces confía en Él. Porque no se trata de tu fuerza, de tu lógica, de tu desempeño emocional. Es la gracia que Él libera cuando encuentra un corazón dispuesto. Un corazón que decide hacer diferente aún sin garantías. Un corazón que entienda que amar también es correr riesgos, pero que el mayor riesgo es dejar todo como está. Porque lo que es como es, se está desmoronando. Y lo que Dios quiere reconstruir debe primero estar tocado por el arrepentimiento y la fe. Quizás pienses, ¿pero qué pasa si la otra persona no responde? Y Dios responde, sé tú el puente, sé la señal de que todavía hay esperanza, porque no se trata de victoria personal, sino de propósito colectivo. Quizás esta persona también esté esperando que tu actitud reaccione. Tal vez ella necesite ver algo diferente en ti para recuperar el coraje, y aunque ella no reaccione como esperas, el cielo ya se mueve cuando decides obedecer, porque la obediencia nunca regresa vacía. Mueve el mundo invisible, libera atmósferas pesadas, rompe cadenas que las palabras por sí solas no pueden romper. Hay algo que solo tú puedes hacer, una petición de perdón que solo tú puedes liberar, un gesto que solo tú puedes realizar, una verdad que solo tú puedes confesar, un paso que solo tú puedes dar, porque conoces el detrás de escena de esta relación, conoces los fracasos, los intentos, los errores y los silencios, y Dios no te exige perfección, te está llamando a tener valor, el coraje de volver al principio, para desempolvar lo que alguna vez fue una promesa, volver a aprender a cuidar, restaurar con la fuerza que solo el amor espiritual puede dar. Y puede parecer difícil, puede parecer que no tendrá ningún efecto, pero la fe no es actuar porque tiene garantías. Fe es actuar porque crees en la promesa, y la promesa es clara. Lo que yo uno, el infierno no puede separarlo, siempre y cuando decidas luchar con las armas adecuadas. Y las armas adecuadas no son gritos, exigencias ni justificaciones. Son humildad, sabiduría, oración y sensibilidad. La sensibilidad de comprender que alguien puede haber estado esperando mucho tiempo por tu gesto, y ni siquiera puedes imaginar el impacto que esto puede tener. No tienes que hacer todo a la vez, pero es necesario empezar. Necesidad de cambiar la mentalidad. Necesitas hacer espacio para que el Espíritu Santo te guíe, porque cuando Dios te muestra lo que aún se puede hacer, no espera que tengas todas las respuestas. Él simplemente espera que le digas, Señor, estoy listo para intentarlo de nuevo, pero esta vez guiado por ti. Y eso, para Dios, es suficiente, porque donde hay entrega, hay dirección. Y donde hay dirección, hay transformación. Y la transformación que tanto deseas comienza contigo, ahora, atentamente, con pesar, con propósito. A veces las señales de Dios no llegan en forma de truenos ni en visiones claras. Llegan a lo sutil, al detalle, que solo aquellos con el espíritu despierto pueden percibir. Dios habla a través de pequeños movimientos, y ahí es, exactamente donde la mayoría de la gente se distrae, porque esperan algo espectacular, mientras el cielo susurra a través de una mirada cansada, un gesto incompleto, un silencio que antes no existía. Y si no tienes un corazón sensible, ignoras la advertencia y continúas pensando que es solo cansancio, solo una fase, solo una distracción. Pero la separación no surge de la nada. El llanto oculto no aparece de la nada. La frialdad repentina no surge por casualidad. Son señales espirituales, respuestas a algo que está sucediendo en el mundo invisible y que, si no lo discernimos a tiempo,
se convierte en una brecha. Dios os ama tanto que, antes de permitir la pérdida, permite las señales. Él muestra, revela, provoca malestar interior para que dejéis de ignorar lo que está cambiando. Y esto no es para asustarte, es para despertarte. Quiere recordarte que no puedes darte el lujo de vivir en automático, no con personas que son preciosas, no con vínculos que Él mismo construyó, no con relaciones que tienen un propósito más allá de lo que el ojo puede ver. Hay personas que esperan un milagro, mientras el milagro está en los detalles que cada día fueron ignorados. Presta atención al comportamiento de quienes están a tu lado. Observa la frecuencia de las conversaciones, la intensidad de la mirada, la disposición para los momentos sencillos, el desánimo que antes no existía, la prisa que reemplazó a la presencia, el cansancio emocional que se esconde detrás de "todo está bien". Son todos signos espirituales. Son revelaciones disfrazadas de rutina. Y Dios solo lo revela a aquellos que están dispuestos a ver más allá. Por aquellos que oran y piden: Señor, muéstrame lo que mis ojos naturales no pueden ver. Porque cuando oras con sinceridad, Dios abre tus sentidos. Te permite discernir incluso lo que el otro aún no ha podido verbalizar. Y eso es lo que lo cambia todo. Esto es lo que separa a quienes reaccionan emocionalmente de quienes actúan con sabiduría espiritual. Hay situaciones que no resolverás con argumentos, sino con intercesión, con ayuno, con silencio que escucha, con palabras que sanan y no atacan. Y todo esto comienza cuando comprendes que lo que hay detrás de la separación no siempre es la elección de la otra persona. A veces es una batalla que ocurre en lo invisible y debes tener cuidado de luchar de la manera correcta. ¿Alguna vez has notado cómo todo empezó a cambiar sin que dieras claramente que algo andaba mal? ¿Cómo se hicieron las conversaciones más rápidas, los abrazos más cortos y las risas más raras? Esto es lo que Dios quiere que veas con atención, porque mientras piensas que es solo estrés o distracción, el enemigo está tratando de sembrar una separación disfrazada de desinterés. Y es en este punto cuando muchos pierden lo que aman, porque en lugar de doblar la rodilla, doblegan el orgullo. En lugar de pedir con amabilidad, presionan con exigencias. En lugar de escuchar con compasión, responden con frialdad. Pero Dios te está dando esta revelación ahora y tienes una opción. Es posible que continúe ignorando las señales o que comience a orar de manera diferente, pidiendo discernimiento, sensibilidad, sabiduría. El pedir sea una respuesta y no solo una reacción, porque hay una verdad oculta que solo se revela en el silencio de la oración. El Espíritu Santo muestra lo que los ojos no pueden ver, revela el origen de la separación, muestra el punto de la grieta, realiza la restauración con precisión. Esto solo sucede cuando dejas de intentar controlarlo todo con la fuerza de tu brazo y empiezas a depender del cielo. Hay dolores que no se expresan, tienes sentimientos que no se verbalizan, pero Dios te da acceso a eso detrás de escena, cuando das un paso hacia la brecha, cuando dices: quiero entender qué es lo que lastima a esta persona, quiero sanar lo que una vez me lastimó, quiero ser un puente donde una vez fui un muro. Y cuando este deseo nace en el corazón, los ojos se abren, los gestos cambian, la voz se suaviza, el entorno cambia, porque Dios comienza a actuar en pequeños detalles, y detalle a detalle reconstruye lo que parecía perdido. Por eso, ante cualquier actitud impulsiva, ora, pide sentir lo que siente el otro, pide ver con los ojos del Espíritu, pide comprender qué hay detrás de la frialdad, del silencio, de la ausencia, porque el verdadero amor no se rinde sin luchar sabiamente. Y Dios te da armas espirituales para esto, no controlar, sino restaurar. Y aquellos con pura intención siempre reciben una dirección clara, siempre encuentra el momento adecuado, siempre ve señales que nadie más ha visto. Podría ser un niño que se ha encerrado en su propio mundo y ya no dice "te amo" como solía hacerlo.
Podría ser un cónyuge que todavía duerme a tu lado, pero se despierta todos los días con la mirada distante y el corazón apesadumbrado. Podría ser un amigo que dejó de enviar mensajes, de iniciar conversaciones, que poco a poco se fue alejando y ni siquiera te diste cuenta de cuándo fue la última vez que tuviste un momento real de conexión. Podría ser alguien de tu casa, de tu rutina, alguien que siempre estuvo ahí, pero que ahora simplemente existe a tu alrededor, mientras que la presencia real se ha perdido. Y tal vez todavía no te des cuenta de lo grave que es esto. Quizás lo estés tratando como una fase, una oscilación común, pero ¿y si no lo es? ¿Qué pasa si es una advertencia del cielo de que esta persona está a punto de rendirse? Que relación está al borde de algo que aún no has podido nombrar, pero que tu espíritu ya ha empezado a sentir. Dios te está diciendo que actúes. No se trata de esperar a que la otra persona dé el primer paso. Es para que te levantes, incluso sin entenderlo todo, incluso sin saber exactamente qué decir, porque cuando Dios te dice que actúes, también prepara el corazón del otro para recibir lo que le vas a ofrecer. Y actuar no significa invadir, forzar, presionar. Actuar, en este caso, significa estar verdaderamente presente. Se trata de volver a escuchar con atención. Es dejar el móvil a un lado unos minutos y mirarlo a los ojos. Se trata de dejar de interrumpir y empezar a acoger. Es cambiar juicio por empatía, una respuesta inmediata por una pregunta sincera, orgullo por una actitud de servicio. No son los grandes discursos los que salvan los vínculos, son las pequeñas y continuas actitudes las que, juntas, transforman el entorno. ¿Cuántas veces has dicho, no sabía que era tan malo? ¿Y cuántas de estas veces Dios había tratado de mostrarte antes? La verdad es que estamos tan inmersos en las presiones de la vida cotidiana, en las responsabilidades, en las distracciones, que nos volvemos ciegos ante los dolores silenciosos de quienes nos rodean. Un niño que responde con indiferencia, una pareja que deja de compartir el día, un padre que evita mirarte a los ojos porque sabe que siempre tienes prisa. Todo esto puede parecer poco, pero Dios está diciendo, son grietas. Y si no actúas ahora, se convertirán en rupturas. Y no te dejes engañar pensando que una disculpa, un regalo o una conversación superficial son suficientes. Dios te está llamando a un movimiento más profundo, un ajuste de mentalidad, un reposicionamiento espiritual, porque lo que está en riesgo no es solo el vínculo emocional, es el propósito que conlleva esta relación. ¿Alguna vez te has parado a pensar que esta persona podría ser un canal de sanación en tu vida? ¿Que lo que Dios quiere hacer en ti puede estar directamente ligado a esta conexión que hoy pende de un hilo? No es solo un vínculo emocional, es parte de tu llamado, de tu crecimiento, de tu construcción emocional y espiritual. Así que no creas que este video te llegó por casualidad. Es una respuesta, es dirección, es intervención divina. Dios te está dando la oportunidad de evitar algo que podría marcar tu historia de manera dolorosa, y esta oportunidad exige que te levantes, que acudas a esa persona con valentía, que reconozcas dónde fallaste, que ores con intención, que puedas demostrar con acciones que todavía estás allí, incluso después de la distancia, incluso después del silencio, incluso después del enfriamiento. Porque quien ama de verdad no se adapta a la pérdida. Quien ama se levanta. Y Dios honra este tipo de movimiento. Y si crees que ya es demasiado tarde, escucha esto con atención. Con Dios, el tiempo se inclina ante el propósito. Se especializa en restaurar vínculos que el mundo ya había considerado muertos. Recupera lo que quedó enterrado por la rutina, por el orgullo, por el cansancio. Pero Él solo actúa cuando hay voluntad, y necesitas estar dispuesto a ser ese instrumento, incluso cansado, incluso frustrado, incluso asustado, porque la acción de Dios no depende de tu fuerza, depende de tu entrega. Escribe aquí en los comentarios la frase,
Defenderé a quien Dios me ha confiado. Porque esto no es solo una intención, es una declaración profética. Es una posición adoptada por alguien que entendió que aún queda algo por salvar. Llegaste aquí cargando preguntas, quizás inseguridades, quizás incluso un cansancio que ya se estaba volviendo rutinario. Pero Dios te trajo a este punto para que recuerdes que no está en tu entendimiento que encontrarás todas las respuestas. Se trata de confianza, porque mientras intentas organizar todo con la fuerza de tu mente, el cielo te está diciendo, entrégate. No se trata de controlar, se trata de confianza. No se trata de entenderlo todo, se trata de obedecer cuando llega la dirección. Y hoy, esa dirección llegó con claridad, vino con amor, vino con un propósito. Dios sabe que tu corazón está dividido entre actuar o esperar, entre hablar o permanecer en silencio, o insistes o lo dejas pasar. Pero aquí es donde se presenta la verdad. Cuando confías en el Señor con todo tu corazón, hasta los caminos torcidos se enderezan. Incluso los vínculos desgastados encuentran aliento. Incluso las emociones confusas se calman. Dios no espera que sepas qué hacer en cada detalle, pero sí espera que digas, Señor, no lo entiendo todo, pero confío. Porque la confianza es la semilla que libera movimiento. Es la llave que abre puertas que estaban cerradas por el miedo y la rigidez del orgullo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es en este reconocimiento que tu viaje cambia. Cuando reconoces que Dios está en este proceso, que Él te está guiando no por casualidad sino por intención, dejas de dar vueltas en círculos, dejas de reaccionar con ansiedad y comienzas a actuar con fe, porque ahora lo sabes, no te enfrentas solo a todo esto. Hay un Padre que os guía, hay un propósito detrás de este dolor, hay curación que viene a través de tu obediencia. Desde el momento en que confías, incluso sin entender, Dios comienza a trabajar entre líneas. Actúa detrás de escena en el corazón del otro. Crea oportunidades donde antes muros solo había. Silencia las voces que te confunden y amplifica las respuestas que vienen del cielo. Pero eso sucede cuando entregas. Y la rendición no es pasividad, es decisión. Depende de ti despertarte mañana y decidir escuchar con más calma. Habla más dulcemente. Actuar con más presencia. Ora más profundamente. Porque Dios te guiará paso a paso, si lo permites. Hay cosas que no necesitarás forzar. Hay respuestas que surgirán naturalmente cuando estés en el centro de su voluntad. Y es este centro al que Él os está llamando a regresar ahora. Te está invitando a confiar en Él más que en tus interpretaciones, más en Él que en tu dolor, más en Él que en tus estrategias. Porque donde hay verdadera confianza, hay paz. Y donde hay paz, hay claridad. Y cuando hay claridad, hay restauración. Escribe la frase aquí en los comentarios. Elijo confiar en el Señor. Porque la confianza es más que aceptar una palabra. Es decidir caminar en fe, incluso cuando el camino aún no es plenamente visible. Si has llegado hasta aquí es porque este mensaje realmente encontró espacio ahí. Y esto ya es una señal de que Dios está obrando. Así que aprovecha este momento y escribe aquí en los comentarios, estoy contigo hasta el final. Entonces, sé que caminaste conmigo hasta aquí y que esta palabra tenía sentido para tu viaje. Si este contenido te ayudó de alguna manera, deja un me gusta, no solo como un gesto de apoyo, sino como diciendo, esta conversación valió la pena. Y si sientes que necesitas seguir recibiendo palabras como esta, suscríbete al canal. Aquí, cada día, hay una nueva dirección, un nuevo toque de Dios, una nueva respuesta para aquellos que están cansados de solo escuchar ruidos y quieren escuchar la voz correcta. Y mira, aquí hay un vídeo que complementa exactamente lo que hablamos hoy. Solo haz clic y quédate ahí conmigo. La conversación continúa y Dios aún tiene más que revelar.